Modelo OSI y protocolo TCP/IP. Partiendo de la base que toda comunicación tiene un origen, un mensaje y un destino, tenemos que el modelo conceptual define que el proceso de enviar un mensaje se desarrolla a través de partes o capas. En el origen se inicia la transmisión mediante una primera parte o capa dentro de la cual se llevan a cabo ciertos procesos sobre los datos. Posteriormente, estos datos procesados son enviados a una siguiente parte o capa dentro de la cual también se llevan a cabo ciertos procesos sobre los datos y así sucesivamente se van enviando estos datos a cada una de las capas inferiores en las cuales se ejecutan procesos específicos relacionados con cada una de las capas. Una vez que el dispositivo origen procesa todas las capas, desde la capa superior hasta la capa inferior, coloca los datos en un medio de transmisión y estos son recibidos en el destino. Al ser recibidos en el destino, continúa la transmisión y procesamiento de los datos mediante capas, de la misma forma en la que fueron procesados en el origen, pero esta vez en el dispositivo destino y en un orden inverso. El proceso se ejecuta desde una capa inferior hasta una capa superior y el mensaje es entregado al destino. Esto es conocido como proceso por capas o layers. Es importante mencionar que los procesos que se ejecutan en el dispositivo origen son los procesos de salida o capas de salida, y los procesos que se ejecutan en el dispositivo destino son los procesos de entrada o capas de entrada. Los procesos de entrada y de salida son los mismos en ambos extremos, pero ejecutados de forma inversa. Ahora vamos a estudiar los modelos específicos con los que vamos a hacer unos ejemplos. En primer lugar tenemos el modelo OSI, Open Systems Interconnection, modelo de interconexión de sistemas abiertos por sus siglas en inglés. Es un modelo de referencia que se utiliza frecuentemente para el estudio del proceso de comunicaciones. Tiene una arquitectura de 7 capas. Fue creado en el año 1980. En segundo lugar, el modelo TCP/IP es un modelo usado para comunicaciones en redes. Tiene una arquitectura de 4 capas y fue creado en la década de los 70. Este fue implantado en la red ARPANET. Vamos a hacer un ejemplo del proceso de enviar un mensaje tomando como marco de referencia el modelo OSI. El modelo OSI presenta una arquitectura de 7 capas. La capa superior es la capa aplicación, luego presentación, después la capa sesión, sigue la capa de transporte, luego red, enlace de datos y por último la capa física. Al enviar un mensaje, este debe atravesar las capas de salida del dispositivo origen, luego pasará por un medio físico de transmisión y por último atravesará las capas de entrada en el dispositivo destino hasta que el mensaje sea entregado. Una vez que el mensaje se envía, primero es procesado por la capa de aplicación en forma de datos. Estos datos procesados se envían a la siguiente capa de presentación y después a la capa de sesión. Estas capas ejecutan ciertos procesos específicos sobre estos datos. No vamos a ahondar en los detalles del procesamiento de datos que se lleva en cada capa. Más bien vamos a entender y comprender el funcionamiento del modelo conceptual como tal. Sin embargo, vamos a mencionar que los datos sufren transformaciones importantes al llegar a la capa de transporte en el modelo OSI. Con el objeto de facilitar el proceso, la capa de transporte divide los datos en formas más pequeñas denominadas segmentos. Cada uno de estos segmentos son procesados y enviados a la capa de red. La capa de red recibe los segmentos, ejecuta sus procesos sobre cada uno de estos y los transforma en paquetes. Estos paquetes se envían a la capa de enlace de datos y en la capa de enlace de datos se reciben estos paquetes, se ejecutan los procesos y los transforma en tramas. Estas tramas se envían a la capa física. Y en la capa física a su vez codifica estas tramas y los convierte en bits. Estos bits se envían al destino. Tenemos que entender que los términos segmento, paquete, trama y bit se refiere a la unidad de datos sobre la cual cada capa ejecuta su proceso. Esta unidad de datos de capa se denomina PDU.
Una vez que los bits son recibidos en el dispositivo destino, la capa física va a decodificar los bits, los reensambla y los transforma nuevamente en trama. Luego se envía a la capa de red, igual ejecuta los procesos, extrae los paquetes. Estos paquetes nuevamente procesados se envían a la capa transporte en forma de segmentos. Estos segmentos se rearman y se forman datos, y en la capa 5, en la capa sesión, nuevamente se envían a la capa de presentación, luego a la capa de aplicación y luego esto se envía hasta el destino. Vamos a ver otro ejemplo del proceso de enviar un mensaje, pero tomando como referencia el modelo TCP/IP. El proceso es exactamente el mismo, pero el modelo TCP/IP presenta una arquitectura de 4 capas. La capa superior se denomina capa de aplicación, luego tendremos la capa de transporte, luego la capa internet y al final la capa de acceso a red. Cuando el mensaje se envía, primeramente es procesado por la capa de aplicación en forma de datos. Posteriormente, estos datos se envían a la capa transporte y se transforman en segmentos. Luego estos segmentos se envían a la capa internet y aquí se convertirán en paquetes. Y al final estos paquetes se transfieren a la capa de acceso a red y se convierten en tramas. Estas tramas son codificadas en forma de bits y colocadas en el medio de transmisión. Una vez los bits son recibidos en el dispositivo de destino, los datos son entonces enviados a las capas superiores hasta que el mensaje es entregado al destino. Vamos a hacer una pequeña comparación del modelo OSI con el modelo TCP/IP. La diferencia principal radica en que los procesos de aplicación, presentación y sesión del modelo OSI se agrupan en una sola capa de aplicación en el modelo TCP/IP. La capa de transporte es exactamente la misma en ambos modelos. La capa de red en el modelo OSI es la capa de internet del modelo TCP/IP, tiene las mismas funciones. Y por último, los procesos de capa de enlace de datos y capa física se agrupan en una sola capa de acceso a red del modelo TCP/IP. Vamos a hablar un poco acerca del encapsulamiento y la PDU. La PDU o unidad de datos de protocolo es el conjunto de información o datos que son procesados como una única unidad. Cada capa implementa su propia PDU o unidad de datos, y cuando se produce el flujo de información, los procesos ejecutados en cada capa están vinculados a la PDU de dicha capa. Como ya vimos anteriormente, los términos segmento, paquete, trama y bit se refiere a la PDU de la capa específica en la que se ejecutan los procesos. Si tomamos como referencia el modelo OSI, podemos decir que las capas superiores, la capa de aplicación, presentación y sesión, ejecutan sus procesos sobre datos. Por lo tanto, la unidad de datos de protocolo de estas capas son los datos propiamente dichos. Estos datos, cuando fluyen o ingresan a la capa de transporte, son transformados en unidades más pequeñas llamadas segmentos. La capa de transporte ejecuta su proceso sobre cada segmento individual, por lo tanto, la PDU de la capa de transporte va a ser el segmento. La capa de transporte coloca en cada segmento cierta información de control, bien sea para identificar el segmento individual o para establecer el tipo de información que éste contiene. El proceso de colocar esta información a cada segmento se podría comparar con un etiquetado o un encabezado de segmento. Es lo que se denomina el encapsulado o encapsulamiento de capa de transporte. El segmento ya encapsulado se envía a la capa de red y es procesado y transformado en un paquete. La capa de red ejecuta sus procesos sobre cada paquete de forma individual, por lo tanto la PDU de la capa de red es el paquete. A este paquete se le coloca cierta información de control relacionada con esta capa de la misma forma y modo en la que se hizo en la capa anterior. A esto se denomina encapsulado o encapsulamiento de capa de red. El paquete ya encapsulado es enviado a la capa de enlace de datos y es procesado y transformado en una trama.
En la capa de enlace de datos se ejecutan los procesos sobre cada trama de forma individual, por lo tanto la PDU de la capa de enlace de datos será la trama. A la trama se le coloca cierta información de control y a este proceso se le denomina encapsulado o encapsulamiento de capa de enlace de datos. Por último, la capa física codifica la trama en bits y cada bit se procesa y se envía al medio de transmisión. La PDU de capa física será el bit. Una vez los bits llegan a su destino, se produce el desencapsulamiento. El desencapsulamiento no es más que el proceso de leer la información de control de cada PDU, ejecutar los procesos repetidos en cada capa y pasar los datos a su procesamiento en la capa superior. Por lo tanto, en el destino, los bits se decodifican en tramas, las tramas se convierten en paquetes, los paquetes se convertirán en segmentos y los segmentos se formarán los datos y estos serán enviados a su destino. Veamos un sencillo ejemplo de un flujo de datos utilizando el modelo TCP/IP al navegar en una página web. Un usuario o cliente desea ingresar a la página web cisco.com. Utiliza un explorador web para realizar una petición al servidor web ubicado en la dirección cisco.com. La petición consiste en visualizar la página web que se encuentra almacenada en el servidor utilizando el protocolo HTTP. Se inicia entonces un flujo de información o datos en la capa de aplicación del dispositivo origen, en donde entra en acción el protocolo HTTP. Luego la información o datos procesados son enviados a la capa de transporte y el protocolo TCP se encarga de crear los segmentos y procesar cada uno de ellos para enviarlos a la capa de Internet. La capa de Internet crea los paquetes y el protocolo IP procesa cada uno de ellos para enviarlos a la capa de acceso a red. La capa de acceso a red crea y codifica las tramas, las coloca en el medio de transmisión en forma de bits utilizando la tecnología Ethernet o una tecnología de acceso al medio. Una vez transmitidos los bits, el destino codifica las tramas y se ejecuta todo el proceso de forma inversa hasta que el servidor recibe por completo la petición del usuario. En este momento el servidor prepara los datos, en este caso la página web, para enviarla al usuario y se inicia el nuevo flujo de información en donde el servidor pasa a ser el origen y el usuario o cliente pasa a ser el destino. Todo proceso se ejecuta nuevamente, el protocolo HTTP, TCP, IP e Ethernet ejecutan sus procesos por capas hasta que el usuario recibe y visualiza en su explorador la página.